Buenas tardes y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que por desgracia a veces es demasiado recurrente en la práctica de nuestras actividades y es pues los desafortunados eh, accidentes o los desafortunados malos tragos, malos pasos que podemos llegar a tener en nuestras travesías, en nuestras actividades, por descuidos, por falta de información correcta o simplemente porque cometemos imprudencias, porque bajamos la guardia, ¿no? O sea, no muchas veces, además, no cuando nos ocurre un hecho de estos desafortunados, no suele ser por un solo motivo, ¿vale? Suele ser una sucesión de hechos y de circunstancias. Desde luego, como se suele decir castizamente, el que tiene boca se equivoca, ¿no? O sea, el que tiene accidentes en el monte es porque sale al monte, ¿no? Y siempre hablamos en todas las publicaciones, en todos los canales, en todos los manuales, reiteradamente que hay que ser prudentes, que hay que ser prudentes y que hay que tomar siempre las medidas de precaución debidas. Voy a contar una historia que me pasó a mí en primera persona y no sé muy bien eh, cómo catalogarla, ¿vale? Pero es que no hay nada mejor para explicar una cosa del tipo que sea, de la circunstancia que sea, ¿no? Que contar en primera persona lo que le ha pasado a uno, ¿no? Así se puede contar las cosas con más detalles y tampoco hay por qué meter a terceras personas por medio, ¿no? O sea, no hay por qué hablar de circunstancias que les han pasado a otras personas. Yo practico mucho mis actividades, pues como ya lo hemos hablado más de una vez, ahora estoy en dique seco porque mi hijo todavía es pequeño, espero que pronto esa situación empiece a cambiar y a evolucionar. Bueno, de hecho este verano ya algunos visteis que llevaba una mochila de montaña portabebés y estas vacaciones ya hice alguna ruta. Los sitios en los que me suelo mover son la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, la Serranía de Cuenca y Picos de Europa. Fundamentalmente Picos de Europa, porque es mi tierra de origen, y Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Y bueno, a lo largo de todo el camino de Santiago, pero bueno, eso son más travesías de fondo que actividades de montaña, ¿vale? Aunque a veces no cabe la menor duda que se pasan por pasos y por senderos, depende del camino de Santiago que se esté haciendo, que se pueden considerar de montaña. Pero bueno, ya son caminos bastante más trillados, por decirlo de alguna manera. En Picos de Europa, en la parte cántabra, en mi parte, por decirlo de alguna manera, está el desfiladero de la Ermida, ¿vale? Que es el famoso desfiladero que conlleva, o sea, o que lleva, que dirige desde la costa cántabra hasta el interior de los Picos de Europa, en concreto hasta Potes, Fuente de, Santo Toribio de Liébana, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carretera angosta, es un desfiladero de montaña, lo están ampliando, ya llevan años que padecemos los usuarios de esa carretera retenciones, atascos, cortes de tráfico, porque le están ganando terreno al río, están haciendo prolongaciones, ensanchando la carretera mediante voladizos y están intentando que la carretera sea cada vez un poquito más ancha para que sea un poco más amable la conducción por ella. Los niños de pequeño, cuando nos peinábamos el pelo y nos lo peinábamos mal y nos hacíamos mal la raya del pelo, nos solían decir, te has hecho la raya como la carretera de Potes, ¿no? Pues la carretera de Potes era eso, o es
eso, el desfiladero de la Ermida. Bueno, pues antes de llegar a la población de la Ermida, en la carretera, a mano izquierda, hay un anchurón, ¿vale? En el que se pueden dejar los coches aparcados. Bueno, después de la reforma de la carretera, no sé si eso va a seguir en las mismas condiciones o eso va a evolucionar. Un poco antes de entrar al pueblo, a la población de la Ermida, y es justo por donde desemboca el Urdón, ¿vale? Ahí mismo dejas el coche correctamente aparcado, apartado de la carretera, y empieza una ruta de ascenso vertiginosa, que se llama la Canal del Urdón. La Canal del Urdón no tiene más dificultad que el desnivel que tiene en sí misma. Más que un sendero, es una pista forestal. Se vuelve sendero muy a última hora, antes de llegar a Tresviso, pueblo cántabro, al cual solo se puede acceder en coche por la parte de los Picos de Europa asturiano, pero es un pueblo cántabro, Tresviso, con su famoso queso, que os pondré unas fotos, su queso picón vejés, que yo suelo tomar o suelo comprar el de la Casa Campos. Un queso fuerte, un queso con potencia. Bueno, pues desde el desfiladero de la Ermida hasta Tresviso, sube la Canal del Urdón, ya digo, por un camino forestal ancho, cizagueante, que el único riesgo y el único problema que tiene es en sí su propio desnivel y el agotamiento físico que puede llevar su propio desnivel. La distancia a recorrer es pequeña, pero el desnivel es tan grande que se tarda, lleva tu tiempo subir desde la Ermida a Tresvisos. Y en Tresvisos está la taberna de Tresvisos, la taberna de Miguel. Miguel es el hermano de Javier. Javier, hasta la última vez que yo fui por allí, es el alcalde de Tresviso y tiene aparte una quesería muy importante y unas cuevas para curar quesos. Y su hermano Miguel tiene la taberna, el hospedaje, el hostal, por decirlo de alguna manera, que se llama la taberna de Tresvisos. A mí me gusta mucho subir, realizar la Canal del Urdón, exigente, dura, os voy a poner fotos. Las fotos, fijaros bien, cuando ponga las fotos, fijaros bien en las zetas, en los desniveles, que se ve abajo las zetas, cómo sube el camino cizagueando, ¿eh? Y una vez en Tresvisos, pues comerme en casa de Miguel un buen cocido montañés, comerme una buena cuña de queso picón vejés, de un buen queso de Tresvisos, de la Casa Campos, obviamente. Como os podéis figurar, si lo como o lo tomo en la taberna del hermano de Javier, pues tomo el queso familiar, ¿no? Una botellita de sidra y luego a la hora de comer, bueno, pues comerme un buen cocido montañés que lo hace muy bueno. Allí mismo te puedes hospedar, yo os recomiendo llamar por teléfono, o sea, recomiendo no subir a la aventura, y más si se sube a pie, si se sube en coche por la parte de atrás, por la parte asturiana, pues bueno, si no hay sitio, no hay hospedaje, siempre media vuelta ya buscarás en otro sitio, ¿no? Pero si subes a pie por la Canal del Urdón, desde la Ermida, hombre, pues lo lógico es subir asegurándote que en la taberna, en el hostal, en la pensión, vas a tener sitio donde dormir. Y a la mañana siguiente, pues el camino a inversa hacia abajo, que por supuesto es muchísimo más cómodo, muchísimo más rápido, aunque sufren bastante las rodillas. Viendo cartografías y conociendo la zona y conociendo los pueblos y tal, un poco de retruque, un poco, creo que más bien fue, fijaros, hasta incluso paseando una vez por la propia aldea, por el propio pueblo de Tresvisos, vi la entrada al camino y que estaba señalizado con unas placas, ¿no? Me enteré de que había un paso de montaña, que había un sendero,
que investigando luego aparecía en guías, aparecía en páginas web, que se le llamaba la pasada del Picayo. Empecé a investigar dónde iba a parar este pueblo. Pues este pueblo iba a parar al mismo desfiladero de la Ermida, pero mucho antes de la Ermida, a un pueblo precioso, también de picos de Europa, llamado San Esteban de Cuñava, con ñ de España, Cuñava, San Esteban de Cuñava. Estuve un tiempo dándole vueltas, mirando, leyendo, pros, contras, gente decía que sí, gente decía que no. Bueno, no lo tenía muy decidido cómo hacerlo, pero el día, en el momento, la experiencia que os voy a contar, había como tantas otras veces dejado el coche abajo en la Ermida, había subido a pie por toda la canal del Urdón, os pondré fotos, ya os he dicho, pero como había hecho tantas otras veces, creo que incluso las fotos que os voy a poner hay mezcladas fotos de diferentes ascensiones, dormir en la taberna de Tres Visos y a la mañana siguiente, pues, o volver a bajar por la canal del Urdón o intentar hacer este paso de montaña, esta ruta de montaña, esta ruta considerada técnica de alta montaña, llamada la pasada del Picayo, o la pasada del Picayo. Digo, aquí lo mejor es preguntarle a Miguel, Miguel, la pasada del Picayo, y me dice, si es un día que llueve, no, José Luis. Los praos están sobre el sendero, se convierte un poco en barrizal, se carga de agua la hierba y se puede hacer un poco tedioso. Es un sendero técnico, va en muchas zonas, en muchos de sus tramos, va con cadena y con cable, tipo pasamanos, línea de vida, para que te vayas agarrando. Perdón, las vistas son espectaculares, pero bueno, así me lo dijo Miguel, dice, no, tú tienes experiencia, tú no tienes ningún problema en hacerlo. Pero si es un día que llueve, no. Vale, pues con esas me acosté. Recuerdo que a la cena hablé con otro montañero que estaba también hospedado en la taberna de Tres Visos y estaba allí también cenando en el comedor. Surgió la conversación, le pregunté, me dijo exactamente lo mismo que Miguel. Si es un día de lluvia, no, por las mismas circunstancias, ¿no? Mucho barro, la hierba, tal. Bueno, amaneció el día siguiente, después de haber descansado bien descansado. No había llovido esta noche, sí que es verdad que la mañana se levantó con mucha niebla y mucha humedad. Bueno, cuando ya casi estaba decidido por la niebla a bajarme por la canal del Urdón, estaba desayunando, estaba haciéndome el remolón, allí en la taberna de Tres Visos, estaba haciéndome el remolón. Cuando decido salir, veo que sale el sol, que se disipa la niebla, que parece que sale el sol. Le pregunto a Miguel, ¿se volverá a meter la niebla? No creo. Dice, bueno, puede que haya algún momentito que pase alguna nube, pero no creo. Y llover no te va a llover. O no tiene muchas pintas de que si llueve algo pase de ser un mero calabobos, chispeo, chirimiri. Bueno, Miguel conoce el terreno, ¿no? Entonces me fié mucho, Miguel Campos conoce el terreno y me fié mucho de su apreciación, ¿no? Pero yo veía que a Miguel, yo detectaba eso, que muchas veces a lo mejor no lo queremos ver, ¿vale? Porque nos obcecamos, nos empeñamos en que queremos hacer una cosa y mm, nos damos cuenta de circunstancias, pero a lo mejor como que no nos viene bien darnos cuenta de ellas, ¿no? Yo veía que Miguel, en algunos momentos hablando conmigo sobre la ruta, ponía caras de acontecido, ¿no? Caras de preocupación, pero claro, yo también entiendo la parte de Miguel, o así lo veo yo, que él me conoce, sabe que llevo muchos años, me conoce entre comillas, soy cliente de él, sabe que llevo muchos años haciendo actividades de montaña, pues el hombre tampoco quería ponerme el pero hasta cierto punto de que yo
dijera, este hombre me está sobreestimando, ¿no? Entiendo que la situación era un poquito de eso. Total, que como vi que salía el sol, que las previsiones no eran muy de lluvia hasta las primeras horas de la tarde y no siendo una lluvia excesiva, pues me decidí a meterme a hacer la pasada del Picayo que une Tresviso con San Esteve de Cuñaba. El montañero que por la noche, cenando, había estado hablando conmigo, me dijo lo mismo, que para él era una de las rutas más bonitas de picos de Europa, que tenía unas vistas impresionantes, brutales, fuera de lo normal, que muchas veces te daba la sensación literalmente de que ibas en el aire, y bueno, y solo me advirtió, bueno, de que había unos cuantos pasos que eran un poco aéreos, ¿no? Algunos pasos un poco aéreos, pero lo mismo, que había cadena y cableado tipo línea de vida para agarrarte a ellos y pasar. ¿Qué más le pueden decir a una persona aficionada a la montaña cuando le dicen que probablemente sea la ruta más bonita de picos de Europa, según la opinión de él, ¿no? Pues nada, carretera y manta, llegué a las afueras del pueblo donde empezaba o donde empieza la ruta, el sendero, una placa señalizando el sendero con los colores, con sus barras de camino señalizado. Y dices, bueno, pues ya está. Un camino que está en guías, que está en internet, aquí hay una placa, lo señaliza, pues vamos allá. Al principio vas por toda la falda de la montaña que enfrenta a Tresviso, ya llega un momento que giras, te vas metiendo hacia el interior de la cordillera, por decirlo de alguna manera. Hay que entender que es como una línea recta. De la otra manera, tendrías que bajar toda la canal del Urdón y por la carretera ir a el desvío de Tresviso y luego volver a subir a Tresviso otra vez. De esta manera es la pasada del Picayo, es una pasada, es un camino que une Tresviso, más o menos en línea recta para que me entendáis, con San Esteban de Cuñaba. Las vistas muy bonitas, fui haciendo fotos, las vais a ver, las primeras horas progresando muy despacio porque ya me di cuenta, digo, vamos a ver, no ha llovido, pero ha habido niebla, ha habido rocío, la verano, ¿vale? Ha habido rocío, la hierba está cargada de agua, la hierba estaba cargada de agua y vencía, el peso del agua vencía sobre el sendero. El sendero no llegaba, vamos, en ningún caso llegaba, que digo medio metro, no, el sendero era más estrecho de medio metro. Yo ahí ya empecé a decir, bueno, lo que suele ocurrir, voy un poquito más adelante y si no me convence la situación, me retranqueo, me doy media vuelta y me vuelvo. Pero empecé a progresar, efectivamente las vistas eran brutales, las vistas eran preciosas, un par de veces que me paré, o 3 veces que me paré, porque vi que efectivamente, como me había dicho Miguel Campos, se metía una niebla, se metía unas nubes, pero las llevaba al aire, y las llevaba al aire rápido, inmediatamente desaparecían y te volvía a dejar vistas a todo lo que es el desfiladero de la Ermida, pero por arriba. Enseguida me di cuenta de que el trazado era el mismo, iba en paralelo al desfiladero de la Ermida, a la carretera del desfiladero de la Ermida, pero por las cimas, ¿vale? Por la parte alta del desfiladero de la montaña. En ese momento me acordé de un dicho cántabro que dice, o un dicho de montañeros cántabros, que dice, en Cantabria hay dos tipos de caminos, el de los pastores y el de las vacas. Y si puede ser, coge siempre el camino de las vacas. No sé si es bastante expeditivo el dicho, ¿verdad? Eh, Iba con esas cosas en la cabeza y ya el camino empezó como una montaña rusa a perder altura, volver a subir, perder altura, volver a subir. Los primeros pasos efectivamente pegados a la roca, enganchados con parabol,
con placas, cadenas, alambre grueso, en otros sitios cadenas, para que tú efectivamente los pasos fueras más cómodo. Habían pasos hasta que había la cadena o el alambre por los dos lados del sendero, ¿vale? Con unas varillas metálicas en la parte que daba al precipicio, para que tú con las dos manos pudieras ir afianzado. Me fui adentrando, me fui adentrando, me fui adentrando, fue pasando el tiempo y yo ya me di cuenta de que aunque la distancia en kilómetros no era muy larga y había leído en alguna guía el tiempo aproximado que me iba a costar hacerlo, yo ya me di cuenta de que progresaba bastante más despacio por esa prudencia de vida. Iba con la cabeza en que me habían contado, oye, no te estés mucho con las fotografías, no te entretengas mucho con las fotografías porque parece ser, a ver cómo lo digo, para ser prudente y elegante. Había habido alguien, hacía un tiempo, un extranjero, ¿vale? No vamos a dar ni género ni país, que parece ser que haciendo fotografías con un palo selfie o algo similar se había accidentado con un resultado fatal, ¿vale? Entonces me dijeron, hombre, lo único es que sentido común, vete muy atento a lo que haces y no andes haciendo el tonto con vídeos, que ahora veréis un vídeo. No andes haciendo el tonto con vídeos y mucho cosas raras con la cámara fotográfica y tal. O sea, estate pendiente de por dónde vas, porque, hombre, un mal paso, una equivocación en un paso de los muchos pasos aéreos que hay y, como la letra de la canción, volare, volare, todo el desfiladero de la Ermida abajo hasta la carretera o el río. Bueno, pues disculparme, en eso estaba cuando me di cuenta que había avanzado lo suficiente para no retroceder, que ya tenía que seguir hacia adelante, pero me di cuenta de que progresivamente la famosa pasada, el famoso sendero de montaña, se iba a complicar. Voy a poner una ardua y extensa colección fotográfica para que vayáis viendo cómo iba el sendero. Os recomiendo que si lo estáis viendo, este es un vídeo para verlo en la televisión o en el ordenador, este es un vídeo para verlo en una pantalla grande, ¿vale? Y verlo, es una recomendación simplemente que yo os doy, ¿vale? Y verlo con el mando de la televisión en el dedo de pause cuando empiece la exposición fotográfica, ¿vale? ¿Por qué? Para que de vez en cuando deis a pausa y veáis en las fotografías, podáis apreciar por dónde va el sendero y cómo son los pasos. Ya llegó ese momento que ya dije, bueno, ya para atrás no voy a volver. Y bueno, y vamos a ver lo que me espera para adelante. Ya había pegado varios patinazos. Yo iba con las polainas puestas, iba mirando con preocupación la suela de las botas. Me acordé de aquellas especies de crampones, que no son crampones, por eso digo especies de crampones que tengo, que son unas fijaciones de goma a las botas, que llevan unas cadenas, unas cadenitas por debajo. Digo, he de haberlas echado, pero claro, era el mes de agosto, ¿eh? ¿Cómo hubiera pensado yo, digo, de haberlas echado en la mochila, me las pondría ahora? Porque ya había pegado dos o tres patinazos así, de esos que no me habían gustado mucho. Se iba acumulando la pasta de barro en la suela de las botas y aunque en cuanto podía, que veía una roca o una piedra, restregaba la suela de la bota por la piedra para quitarme los excesos de barro, eh, el dibujo de las botas estaba ya bastante saturado. Ahí fue cuando un vídeo corto, lo vais a ver, lo vais a ver en vivo y en directo, os lo voy a poner. Es muy corto, tenéis que estar muy pendientes, es muy corto porque inmediatamente dejé de grabar, ¿eh? Ya pegué aquel primer patinazo que me preocupé. Entonces, había grabado un vídeo anterior de vistas, iba haciendo algunas fotos, ¿no? Pero sobre todo de los pasos más concretos. Había grabado al principio, casi nada más salir de Tresviso, había grabado un vídeo
para que se viera todo el panorama. Os lo voy a poner también. Y aquí, pues más o menos a mitad de la pasada del Picayo, fue cuando grabando este pequeño vídeo que quería grabar, porque había una zona un poco, pegué un patinazo que me pegué un buen susto. Que me pegué un buen susto y además lo vais a ver en vivo y en directo y me vais a oír. Y me vais a oír, ¿vale? Ahí se me acabó la tontería, entenderme, entre comillas, y dije, muchacho, vamos a ver, sentido común, que siempre decimos que no suele ser el más común de los sentidos. Ya te han advertido que es un sitio que no es para andar haciendo el ganso, me dije yo a mí mismo, ¿no? Céntrate y haz alguna foto de vez en cuando, pues cuando la puedas hacer y cuando no, pues disfruta tú. Es un problema que tenemos a veces, ¿eh? Nos empeñamos mucho en llevarnos en la cámara fotográfica imágenes y yo estoy seguro que a veces nos quita de disfrutarlas nosotros en el mismo momento que las estamos viviendo, ¿vale? Entonces me dije a mí mismo, relájate y mucha atención donde estás pisando y a disfrutar del camino. Bueno, pues cuando llegaba alguna pletina, cuando llegaba alguna plataforma, cuando llegaba a algún sitio que yo ya veía que el tema era seguro, me sacaba el teléfono móvil del bolsillo, de la chaqueta, hacía unas cuantas fotos y continuaba. Ya a estas alturas, que ya estaba metido más de la mitad de la pasada del Picayo, yo ya iba padeciendo. Se me iba cargando toda la musculatura del tren inferior del cuerpo, o sea, toda la musculatura de las piernas, pero toda, ¿Eh? Se me iba cargando de una manera importante, ¿por qué? Porque iba caminando con mucha tensión, ¿vale? Con mucho aplomo, intentando fijar muy bien los pies, donde los ponía, para no resbalar, ¿no? Entonces estaba congestionando, yo creo que la palabra correcta es, estaba congestionando muchísimo toda la musculatura de las piernas. Y por supuesto estaba avanzando despacio. Había pasos en los que eran más aéreos de lo deseado y no había cadena y no había cable. Y ahí, pues yo veía el barro que había, veía la hierba mojada cediendo por el peso del rocío, de la humedad sobre el camino, que en algunas ocasiones eh, tanto cedía la hierba sobre el camino que no te dejaba ver exactamente sobre qué ponías el pie. Sí sabías que estaba el sendero debajo, pero no sabías si había una piedra o una raíz, ¿no? Hay que tener mucha precaución, y eso lo sabéis todos, con las raíces y con las piedras que están muy lamidas de tanto pasar las suelas de las botas de la gente, ¿no? Y más si están mojadas. Hasta que llegué a un punto de la pasada del Picayo que me entró la risa boba. O sea, me quedé, ahí fue cuando dije verdaderamente, dije, acabáramos, acabáramos. Había que hacer un destrepe por el sendero bajaba en perpendicular al desfiladero de la Ermida, o sea, en perpendicular al barranco, y decías, si al llegar al final del sendero no freno, o sea, directamente vuelo, ¿me entendéis? O sea, el sendero iba por toda la falda, pero en ese punto, para encontrar el paso natural de montaña, hacía un giro y bajaba en perpendicular ¿eh? al desfiladero de la Ermida. Claro, me entró la risa tonta, ¿por qué? ¿Qué habían hecho ahí? Habían hecho un burladero, como en los toros, en los burladeros de los toros donde se meten detrás los toreros, ¿vale? Pues igual, para que si cogías demasiada carrerilla, como en humor amarillo, o como en el Grand Prix, para que si cogías demasiada carrerilla bajando, o patinabas o resbalabas, directamente frenaras contra el burladero. O sea, textualmente, tal cual, habían colocado un burladero más o menos del tamaño de un palé europeo, clavado ahí en el suelo, para que tú ya al llegar al burladero, tú ya girabas y la senda seguía el sendero, la pasada, seguía yendo por toda la loma, ¿no? Por toda la cuerda, por decirlo de alguna manera. Ahí en ese momento, a mí me entró la risa tonta, ¿no? Me entró la risa floja y dije, madre mía, a veces en qué pasos nos metemos.
Y aquí es cuando vengo a hacer la reflexión. Muchas veces hay sitios que están en guías, hay sitios que están marcados como recorridos. De hecho, yo estoy seguro que muchos de vosotros, por propia curiosidad, a continuación os vais a ir a internet, y además me parece muy bien, os lo digo en serio, y vais a buscar la pasada del Picayo. Yo creo, yo fui el mismo que cuando terminé esta pasada, esta travesía, este sendero, yo expresé mi opinión en varias páginas web y en varios sitios, ¿vale? Y dije, pues que hombre, que no lo veía un sitio para que estuviera marcado como un sendero de montaña para hacer senderismo, y mucho menos para que estuviera en guías de senderismo, ¿no? O sea, es claramente una ruta de montaña bastante técnica, ¿vale? No se hace escalada, pero es una ruta de montaña bastante técnica y no apta, no apta para gente que simplemente se dedique al senderismo. Yo no tengo que catalogar bajo ningún concepto en qué nivel estoy yo de actividad de montaña. ¿eh? Yo no tengo que catalogar absolutamente porque no es el caso ni viene al caso en qué nivel estoy yo. ¿Vale? Pero desde luego, si mi idea aquel día era haber salido a hacer una bonita mañana de senderismo para hacer un buen reportaje fotográfico, había metido la pata hasta el Corvejón. ¿Vale? Yo aquí a mitad hemos parado aquí en el Burladero, a mitad de la pasada, yo ya os digo que resolví con solvencia la ruta, ¿vale? Al final os diré simplemente en qué salí más perjudicado. Pero reflexionando otras personas en otras circunstancias, en otras condiciones, o simplemente, y por favor, lo digo con el máximo de los respetos, simplemente menos preparada o menos acostumbrada, no es nada adecuado que ese sitio, en la pasada del Picayo, en mi humilde opinión, esté marcado como una ruta, como un sendero de montaña o como un camino de montaña, haya placas y aparezcan guías. Yo, sinceramente, no lo veo. Bueno, una vez que bajé, mmm, frené contra el burladero, porque es que no había otra. El burladero, menos mal, estaba bien falcado, porque esa es otra de las cosas que yo pensé cuando iba bajando. Digo, por Dios, que esté bien clavado en el suelo, que esté bien agarrado al suelo, ¿no? Porque si no, volare, volare, como la letra de la canción. Seguí evolucionando y de repente oí un helicóptero. Y ahí fue la segunda vez que me entró la risa floja, porque de repente vi pasar un helicóptero. Creo recordar que era de rescate de montaña, no sé dónde iría. Y claro, cuando tú ves pasar un helicóptero volando prácticamente paralelo a ti, o te da la sensación de que el helicóptero está pasando por el desfiladero de la Ermida prácticamente a tu altura, dices, la altura, la altura que llevó es considerable, ¿vale? Yo me figuro que aquellos señores del helicóptero, si giraron la vista y me vieron, debieron de pensar dónde va el energúmeno ese. Sí, 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 sinceramente, yo pienso que debieron de decir. Ya veremos si esta mañana no nos dan faena, no nos dan trabajo, ¿no? Yo continué y pues lo que os estaba diciendo antes fue una constante. Hasta que llegó el momento que hubo varias bajadas, ¿vale? Que se convertían en más vertiginosas de lo normal, que como yo vi cómo estaba el terreno, dije culo en tierra y las bajé a rastraculos de mi culo y del culo de la mochila. Me senté literalmente en el sendero y pum, 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 pum. Creo que con mucho sentido común y con un muy buen criterio, destrepé varias bajadas porque veía que la situación es que acababan en un paso aéreo, esas bajadas acababan en un paso aéreo, y que si se me iba un pie, pues había el serio, o pegaba un patinazo por el barro de las botas, había el serio riesgo de salir volando. Así fue transcurriendo toda la mañana hasta primera hora de la tarde. Como evolucionaba muy despacio y con mucha prudencia, como ya empezaba a ser una constante
a última hora de la mañana, esos patinazos, esos hay, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Cada vez más despacio, cada vez más congestionada la musculatura de las piernas, ¿vale? Hasta que al final ya llegué a un paso, que yo lo había leído, que es una cadena de bajada por una especie de cuña de roca, muy cortito, nada, en la altura de un primer piso, una cosa así, que dije, ya estoy terminando, esto ya se está terminando. Ahí fue cuando empezó a chispear un poco y yo dije, pared de piedra, agarrado a una cadena, las botas llenas de barro, la piedra se está mojando, llevo el macuto, agarré el macuto y lo tiré, agarré el macuto y lo tiré, ¿vale? Y bajé yo ese trozo de piedra con agarrado a la cadena hasta abajo, me volví a colocar el macuto y ya poco a poco, el sendero fue descendiendo ya mucho más amablemente, se fue metiendo entre robledales, avellanos, castaños, y vino la segunda pesadilla. Había una plaga de tábanos, pero una plaga de tábanos impresionante, lo que en algún sitio se llama moscaburras, ¿vale? Como yo iba bien abrigado, aunque era agosto, el ataque era en la cara y en las manos, pero lo convertían muy tedioso. Y ahí iba yo como las muñecas de Famosa, os lo prometo, literalmente como las muñecas de Famosa, de lo que se me habían congestionado las piernas, ¿vale? La musculatura de las piernas, iba andando así, como las muñecas de Famosa, iba andando así, sin poder, intentando ir haciendo estiramientos poco a poco de las piernas, atacado por los tábanos, hasta que llegué pues a una conocida, yo ya iba viendo, yo me había estudiado, había leído mucho sobre la ruta, ¿vale? Hasta que llegué a una zona, a una conocida zona recreativa, donde estaba el arroyo, donde estaban las mesas, un poquito más adelante otras mesas con unas construcciones en piedra, tal, y yo ya sabía que estaba en San Esteban de Cuñaba. Cuando llegué a San Esteban de Cuñaba, el taxi que había contratado esa misma mañana para que me llevara a recuperar mi coche, recordáis que había dicho que el coche estaba en la Ermida, entonces tuve que llamar a un taxi para que en San Esteban de Cuñaba, entre otras cosas porque podría haber ido andando, pero es literalmente jugarte la vida, meterte en la carretera del desfiladero de la Ermida con los tres chaques, aunque decimos que ahora están ensanchando, con los tres chaques es literalmente jugarte la vida, meterte a hacer esa carretera a pie, ¿no? Un riesgo totalmente innecesario. Entonces, llamé a un taxista, el taxista no había llegado, cuando yo llegué al pueblo le llamé y me dijo, no, no, si es que te estaba dando tiempo a que llegaras. Yo sabía que los cálculos no eran tal y como tú te creías. Y digo, bueno, pues ¿viene usted a recogerme? Sí, sí, sí. Ya cuando subí en el taxi, que era una furgoneta, me explicó el taxista. Mi hijo tiene una empresa de turismo activo, lleva a gente a hacer la ruta que tú acabas de hacer ahora, y es una ruta. Dice que muchas veces me reconoció el hombre, ¿no? Muchas veces mi hijo ha visto las capacitaciones de las personas que pretendían hacerla y les ha dicho que no, que no. Dice, entonces yo sabía cuando tú me contrataste para que viniera a San Esteban de Cuñaba a recogerte, que el tiempo que tú habías estimado por los kilómetros para venirte a recoger no era ese. Y estaba esperando a que me llamaras por teléfono para venir. Bueno, estuve hablando con él, el recorrido de San Esteban de Cuñaba. Por cierto, San Esteban de Cuñaba tiene unos ejemplares de árboles monumentales impresionantes, preciosos, es una aldea digna de ver. Pues el trayecto hasta el desfiladero a la Ermida, hasta donde estaba mi coche, hasta la Ermida, fuimos hablando de la ruta y el hombre pues me ratificó que, opinaba igual, la misma, era de la misma opinión que la sensación que me había dado a mí el recorrido. Que no era un recorrido para estar en guías, para estar en manuales y para estar marcado con placas para que cualquier senderista normal y corriente se metiera por él. ¿Por qué cuento esta historia? Porque, hombre, siempre en el canal hemos estado dando consejos de un tipo, de otro, la niebla, la ventisca, tal y que cual. Muchas veces el principal problema somos nosotros. Nosotros, el no tener esa capacidad de visión, esa capacidad de ver, de estudiar antes y calcular bien en qué sitio nos estamos metiendo.
Si me dijerais, ¿volverías a hacer la pasada del Picayo? La pasada del Picayo. De esto ya hace unos años, esto fue antes de la pandemia, ¿vale? Yo hasta hace poco con toda seguridad decía que no, que ni de coña, pero así, como os lo digo, ¿eh? Puede que otras personas con otro carácter saquen pecho y yo diga, cuando, en cualquier momento, macho, machote. No, no. Yo he estado mucho tiempo diciendo que ni de coña me volví a meter yo en ese sitio. Hoy en día, con el paso más del tiempo, pienso, recapacitando, estudiando, me he sentado varias veces a mirar la planimetría, la orografía, los desniveles, que haciéndolo al revés, en vez de Tresviso a San Esteban de Cuñaba, haciéndolo de San Esteban de Cuñaba a Tresviso, que no es lo mismo, porque es la mayoría del recorrido subiendo en lugar de bajando, ¿vale? Que haciéndolo al revés. Y en un día de agosto, como era aquel que yo lo hice, pero en un día verdaderamente soleado, ¿vale? Una de esas semanas de agosto o de finales de septiembre, que en Cantabria muchas veces hace bastante bueno, como se suele decir. El último mes de septiembre del verano es un mes que habitualmente suele tener pocas lluvias, ¿no? O sea, pues que a lo mejor en esas circunstancias, después de toda una semana sin llover, que esté el terreno bastante seco de una manera más o menos aceptable, y haciéndolo a la inversa, haciéndolo desde San Esteban de Cuñaba a Tresviso, pues a lo mejor lo haría. Pero que si me decidiera hacerlo, pues probablemente, si existe todavía la empresa, que hombre, Dios quiera que exista, ¿no? Que a todo el mundo le vaya bien, probablemente si existiera todavía la empresa del hijo de aquel taxista o cualquiera otra que pusiera un avezado y destacado guía de montaña muy conocedor del camino, pese a que yo ya he hecho la pasada del Picayo, contactaría con esa persona y le diría, dime si es el momento adecuado para hacerlo y te contrato para que vengas conmigo, ¿vale? Yo ya la he hecho, ya sé lo que es, entonces ahora veo que lo prudente es ir con otra persona que técnicamente se conozca muy bien el sendero, otra persona que técnicamente diga, ahora en concreto pasamos por una zona, ahora en concreto pasamos por un sitio, vamos a prestar especial atención aquí, allí, y ya digo, en sentido ascendente y no en sentido descendente. ¿Qué me quedo, qué me quedo con la pasada del Picayo? Me quedo en que siempre hay que dar una vuelta más de prudencia a nuestras actividades. El que me quiera entender viendo este vídeo, que me entienda. Que no todo lo que está puesto en guías, no todo lo que está puesto en revistas, en publicaciones, es exactamente como se pone. Entre otras cosas porque las personas tenemos diferente preparación técnica a la hora de afrontar determinadas actividades. Ya he dicho que no voy a ser yo el que me catalogue en el rango técnico en el que yo estoy. Pero bueno, que llevo toda la vida echado al monte, ¿eh? O sea que no soy una persona que no sepa evolucionar y moverme por el monte. Hay que atender muy bien a lo que nos diga la gente. Hay que atender muy bien a las indicaciones que nos digan. Y nos tenemos que informar y documentar muy bien. Muy bien. Y más si cuando empezamos a preparar la ruta nos damos cuenta, intuimos de que es una ruta, pues sí, en fin, exigente. Me quedo con otra cosa, que hay muchas veces que hay que aplicarlo de que una retirada a tiempo es una victoria. Yo tuve un par de momentos que dije, si se vuelve a complicar un poco más, me doy la vuelta y me vuelvo a Tresviso. Pero siempre seguía hacia adelante y ya llegó un momento que dije, no voy a desandar ahora todo lo que he hecho, ¿no? Por supuesto que hay que avisar, eso yo lo hice, de dónde sales y a dónde llegas y a qué horas, ¿no? Y que tenemos que tener claro, nosotros mismos somos los que mejor nos conocemos y sabemos nuestras capacitaciones y tenemos que saber en qué aventuras nos metemos y en qué aventuras no nos metemos. A mí, si hoy en día me proponen, José Luis, mira,
vente con nosotros, que, que nosotros conocemos bien el camino y vamos a hacer desde Tresviso a San Esteban de Cuñaba después de que esta noche haya estado lloviendo, perdón. Obviamente esa noche habrían estado durmiendo, después de que esta noche haya estado lloviendo. Yo, ya, sabiendo lo que sé, digo, tararí que te vi por Dolores del Río. No. Y al revés, y al revés. Si a mí me propone alguien, oye, mira, José Luis, que conocemos bien el sendero, el guía de montaña este, vamos a hacer en una mañana soleada, después de que haya estado 3 o 4 días sin llover, vamos a hacer la pasada del Picayo, pero la vamos a hacer de San Esteban de Cuñaba a Tresviso. Pues probablemente encantado me apuntaré y la volveré a hacer, o la volvería a hacer porque los paisajes son verdaderamente impresionantes. Puede cambiar tanto una ruta según la climatología, según cómo esté el terreno, según los días en concreto que lo hagamos, cómo estén las condiciones climáticas, pues claro. Y según el sentido del desnivel, pues también, pues claro que puede cambiar mucho. En fin, vais a ver las fotos, vais a ver el famoso vídeo en el que en un momento determinado perdí pie y decidí dejar de hacer vídeo, ¿vale? Siempre me ha dado mucha pena no haber hecho la famosa foto del burladero, ¿eh? Pero en esos momentos estaba más preocupado en cómo iba a bajar, intentando no coger demasiada velocidad, porque no sabía hasta qué punto el tope aquel, el burladero aquel estaba bien fijado, pero de haber hecho una foto os hubierais reído con risa floja, ¿eh? Os hubierais reído al verlo, y vais a poder ver un poquito cómo evoluciona y por dónde va el sendero. Vuelvo a decir lo mismo. Llevo toda la vida echando al monte. He hecho todo tipo de caminos de montaña, todo tipo de senderos de montaña. Si hay algo que aprendí de mi padre es que hay que ser muy prudente, que hay que ver muy bien la climatología, que hay que ver muy bien dónde nos metemos y sobre todo si vamos con gente a nuestro cargo, si vamos con gente con nosotros, no me estoy refiriendo pues a un hermano, a una mujer, o sea, a alguien muy cercano, eso ya mmm, gente sabe es una relación muy cercana, muy de proximidad, se conoce perfectamente las capacitaciones de ese entorno tan reducido, ¿no? Pero que si vamos con gente, en general, a hacer una ruta, a recorrer un camino, hay que tener muy claro lo que uno puede hacer cuando va solo o con ese círculo que hemos dicho muy próximo, muy cercano a uno, a cuando va con más gente. Y quizás ahí esté el problema. Quizás es que yo por lo menos, yo personalmente me he educado en ese sentir de que cuando salgo al monte con gente soy extremadamente prudente por lo que pueda suceder, que cuando ya no voy con gente, cuando me libero un poco de esa preocupación, o me libero totalmente de esa preocupación, de esa rémora, de esas circunstancias, pues a lo mejor bajo demasiado la guardia, perdón, bajo demasiado la guardia, estando muy autoseguro de mis capacidades para evolucionar por el monte, ¿no? Y de repente la naturaleza te dice, espérate que te lo voy a explicar. Hoy voy a ser el día que te voy a dar una lección. Y te voy a dar un sustito, ¿eh? La naturaleza dice, te voy a dar un sustito para que recuerdes eso que decís constantemente de que en el monte no se puede bajar la guardia. Eso que decís constantemente de que en el monte cuando te confías es cuando la fastidias, ¿vale? Cuando se le pierde el respeto al monte es cuando puedes tener un verdadero problema. Pues eso es lo que pasó aquel día en el que yo hice la famosa pasada del Picayo. Que la naturaleza me dijo, hoy te voy a dar un susto y voy a hacer que, aunque lo sabemos que lo tienes muy claro, ¿vale? Que pongas un poquito los pies en el suelo y te des cuenta de que siempre hay que ser extremadamente prudente
no bajar la guardia y no volverte demasiado confiado. Espero que no se os haya hecho muy pesada la explicación y que ahora, al ver los dos vídeos cortos y las fotos, entendáis lo que os he estado explicando. Prudencia, sobre todo con este vídeo, lo único que os quiero decir es que prudencia. Prudencia porque se puede pasar mal si uno mete la pata. Yo vuelvo a decir que resolví la ruta con solvencia, simplemente con una fuerte congestión muscular en las piernas. Tuve toda la noche rampas, durmiendo, toda esa noche durmiendo tuve rampas, ¿vale? Pero otras personas, yo sé que lo hubieran pasado tan mal, tan mal, tan mal, como hasta para llegar al extremo y además no se lo echaría en cara en absoluto de sentarse y llamarse al 112 para que lo sacaran de allí. Y además vuelvo a decir que tal y como era la ruta, no se lo hubiera echado en cara en ningún momento de que algunas personas ante determinadas circunstancias de ese camino se sentaran y dijeran, mira, hasta aquí nos hemos equivocado, vamos a llamar a emergencias y que por favor nos saquen de aquí. Vamos a ver las fotos.
¡Coño! Vamos, la mochila. ¿Y qué podemos decir en general de este cuchillo? De este cuchillo podemos decir que es un cuchillo muy compacto, con una funda muy bien trabajada, que lleva unos metros de paracord de color rojo y que, como podemos ver, no llega a una cuarta de tamaño. O sea, es un cuchillo muy compacto. La funda es la típica funda a las que nos tiene acostumbrados la casa Miguel Nieto, una funda de cuero, de baquetilla, de calidad, cosida con hilo blanco y que lleva un par de remaches para cerrar las costuras y darle más fortaleza al mismo, al cosido de la funda. Lleva un par de pasadores huecos que sirven para fijar a la funda precisamente este paracord o cualquier otro que elijamos, en este caso el que nos ha regalado la Casa Miguel Nieto, pero podríamos elegir cualquier otro, y este par de remaches huecos sirve para fijar ese paracord, e incluso si nos lo hiciéramos con Kydex, hacer una fijación para un ferrocedio. O sea que esos dos pasadores huecos son francamente muy útiles. Vemos que es un tipo de cierre de funda que no a todo el mundo le gusta, porque es el típico cierre de funda, vamos a verlo, que abraza el cabo del cuchillo, ¿vale? Que abraza el mango del cuchillo, como bien podemos ver. Este tipo de cierre hay a gente que no le gusta, ¿vale? Y en la trebilla o trabilla para fijar el cinturón tiene la característica esta de que puede bascular, lo cual hace que sea más práctico a la hora de maniobrar para pasarla por dentro del cinturón. ¿Qué pega le veo yo a este tipo de trebilla o de trabilla de corchete, que siempre lo digo? En un momento determinado, metidos por sotobosque, por matorral, podríamos llegar a perder el cuchillo. Yo estos corchetes siempre los suelo condenar con un conocido superpegamento, ¿vale? Potente. No me gusta que la trebilla o trabilla que va al cinturón vaya con corchete. No, a mí personalmente no me gusta. Sacamos el cuchillo de la funda, le damos la vuelta, ¿vale? Y terminamos diciendo pues que, como siempre, en la funda de cuero va
como nos tienen acostumbrados, va troquelado el logotipo de la casa Miguel Nieto. Una funda de color marrón oscura, cosida con un hilo blanco que le da un contraste llamativo y bonito a la funda. Dejamos la funda aquí a un lado y pasamos a ver el cuchillo. El cuchillo, que se llama Panzer, como su nombre bien dice, es un auténtico tanque, es un auténtico carro de combate, valga el símil, en el mundo de los filos, ¿de acuerdo? Cuchillo compacto, pero que tiene una empuñadura que destaca por su tamaño. Siempre hacemos este movimiento, ¿vale? Siempre hacemos, para que lo veáis en los vídeos, el agarre del cuchillo. Daros cuenta de que el dedo va perfectamente a la dactilera ascendente, ¿vale? Y la mano abraza el mango del cuchillo, ¿vale? Y yo, que tengo unas manos más bien grandes, para ser un cuchillo pequeño, compacto, tiene un gran agarre. Podemos ver del cuchillo que sus cachas son de un muy bonito abedul rizado. Muy bonitas. En esta versión, en este modelo que yo tenía ganas de tener, el abedul rizado le da un carácter súper elegante y súper bonito al cuchillo, que encima, con el contraste de los liners separadores o asentadores, como me gusta a mí llamarlos, de color rojo, con ese contraste, con ese juego, le dan un prurito de belleza, un prurito de belleza al cuchillo. Vemos que tiene un prominente, luego lo veremos mejor en las fotos, un prominente rompecráneos, rompecocos, que acaba almenado en una cremallera que también facilita el agarre del mango o del cabo del cuchillo, ¿vale? En diferentes posturas. A la vez que sirve pues para procesar determinada herbolistería, frutos secos o vegetales que queramos de alguna manera pues machacarlos, o no sé la palabra más correcta que utilizar, que de alguna manera los queramos macerar, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Vemos que lleva 3 pasadores, las cachas se sujetan por 3 pasadores de tornillería, y pasamos a ver con detenimiento la hoja. Vemos, ¿vale?, que tiene un vaciado cóncavo con un microbisel, ¿vale? El vaciado es un cóncavo leve, pero es un cóncavo. Le metí hace un rato la regla transparente para asegurarme, ¿vale? Y entonces, aunque en un principio puede parecer que es un vaciado plano, ¿vale?, que es un vaciado de acero, no. Es ligeramente cóncavo, un vaciado ligeramente cóncavo, lo cual le hace muy cortador. Tiene un pequeño recazo que, como otros cuchillos que hemos visto, al bajar la cacha en diagonal, el recazo va aumentando en forma piramidal, de forma ascendente hasta el final. Al final tiene un agujero para un cordón fiador que entre el agujero para el cordón fiador del final del mango o del cabo del cuchillo y el agujero para cordón fiador del recazo, perfectamente pueden hacer las funciones de pasar con un cordino, con un paracord, de hacer con él una especie de guardamontes para afianzar mejor la mano, una especie de guardamontes para afianzar mejor la mano a la hora de coger el cuchillo. O sea que no solo tiene la posibilidad de pasar un cordón fiador a la muñeca, sino que también se puede hacer ese guardamontes, esa especie de guardamontes con el cordino.
Yo lo de hacerle la lanza que se comentan tantos vídeos y tal, lo vería si desmontáramos las cachas y los liners o asentadores del cuchillo, con el consiguiente problema de que luego suele ser muy difícil volver a hacer coincidir los agujeros de las cachas con su posición original. Vemos que, como en otros casos, el cuchillo tiene la punta del cuchillo, tiene la morfología de punta de lanza, más claramente incluso que en algunos otros cuchillos. La doble vertiente que tiene el falso contrafilo, aparte de darle una gran penetrabilidad, le hace que tenga esta morfología, la punta del cuchillo de punta de lanza, y vemos que todo el filo es una curva, ¿vale? Aquí pudiera durante un par de centímetros escasos dejar de ser una curva, pero la mayoría del filo del cuchillo es una curva. Qué lástima que por la legislación española ya no haya cuchillos con auténticos contrafilos. Fijaros, solo con que a partir de aquí, de esta segunda depresión, ¿vale?, el cuchillo tuviera un auténtico contrafilo, fijaros, estos escasos 2-3 centímetros, el contrafilo fuera real, menuda penetrabilidad tendría este cuchillo. No obstante, y de todas maneras, sigue teniendo penetrabilidad, y al no tener el contrafilo afilado, valga la redundancia, le concede a la punta un poco más de robustez. ¿De acuerdo? De todas maneras, siempre digo lo mismo. Cuando clavamos la punta de un cuchillo en cualquier material, como por ejemplo la madera, ojo con lo que hacemos, porque sin darnos cuenta podemos aplicar la ley de la palanca, con lo que ello supone, ¿vale?, de ejercer una fuerza más de lo debida en la punta del cuchillo, y podemos hacerle al cuchillo un estropicio. Recordar el lema que siempre decimos en el canal de cuida tu cuchillo y tu cuchillo cuidará de ti. Dactilera ascendente, como vimos cremallera ascendente, como vimos al empuñar el cuchillo, disculparme, cremallera ascendente, que de una manera muy bonita y muy bien solventada, al terminar la cremallera, hace aquí un microbisel para que comience el falso contrafilo, que tiene dos vertientes, digamos, y hace que el cuchillo sea un drop point. En dos fases, pero hace que el cuchillo sea un drop point. A la vez, una mesa amplia y más amplia aún en la parte en la que termina la cremallera ascendente, lo que le da una robustez pues interesante a la hoja del cuchillo, porque una vez salvado el falso contrafilo, vemos que la mesa tiene, como el resto del ancho del grosor del cuchillo, 5 milímetros, un pelín más de 5 milímetros, lo cual esta mesa le confiere una fortaleza bastante importante a la hoja del cuchillo. ¿Qué vemos en conjunto? Vemos en conjunto, fijaros, aunque luego lo midamos, una hoja que excede un poco de los 4 dedos, morfológicamente, geométricamente, de diseño, una hoja muy potente, ya hemos dicho, tiene un microbisel claro, microbisel claro, leve pero un vaciado cóncavo, ¿vale?, aunque ya decimos que leve, una potente mesa, un largo y extenso falso contrafilo en dos inclinaciones diferentes. La última hace que, como hemos dicho, tenga la morfología de la punta, sea en punta de lanza,
y un recazo que hace las funciones, no lo habíamos dicho, hace las funciones de gavilán, ¿vale? El recazo del cuchillo, junto con la morfología de la cacha y del cabo del cuchillo, hacen, ¿veis?, que haga de gavilán, un único gavilán inferior, ¿vale? El recazo se convierte en una guarda, en un gavilán, que junto con el dedo en la cremallera ascendente y el dedo metido en el gavilán, ¿vale?, en esta morfología de cachas que tiene, hace que el agarre del cuchillo, yo no sé si lo veis, pero es impresionante. Y cuanto más presionas, más se encaja la mano en la morfología de la empuñadura o del cabo del cuchillo. Cuchillo muy cortador, cuchillo muy puntiagudo, a tener en cuenta, pese, ya lo reiteramos otra vez, pese a que no sea un contrafilo, que sea un falso contrafilo, y por eso le dé un poco más de grosor a la punta para darle robustez, pero a tener en cuenta el cuidado con la punta, una muesca española más que decente, para facilitar el afilado de la hoja del cuchillo para aquellos que sepan afilar, y en general un auténtico tanque de cuchillo. Llama mucho la atención que para tener la hoja, venga, voy a utilizar la expresión, para tener la hoja del cuchillo tan comedida, para tener la hoja del cuchillo tan compacta, tan somera, el cabo lo amplía, la Casa Miguel Nieto lo ha alargado para que para manos grandes la empuñadura del cuchillo sea correcta y no nos pase lo que estamos acostumbrados a ver en otros cuchillos cuando la hoja es de estas dimensiones, que el mango del cuchillo, el cabo del cuchillo, se nos quede corto. Nada que ver al respecto con este cuchillo. Incluso permite que sobresalga por debajo de la mano, sobresalga el rompecocos o rompecráneos, y le da una fortaleza bastante importante al cuchillo. Ya se me iba a olvidar decir el acero, encima es un acero Böhler, o sea, el cuchillo está hecho en un acero Böhler, lo cual, si ya por todo lo que habíamos dicho, la hoja tiene una rotunda robustez, el acero en el cual está fabricado el cuchillo, acero Böhler, le hace que esa robustez se incremente. En fin, se vea por donde se vea, el cuchillo respira robustez por sus cuatro costados, igual que es de agresiva, porque puede ser perfectamente el adjetivo calificativo, igual que es de agresiva la punta del cuchillo, es de agresivo el rompecocos en dos vertientes del cuchillo o rompecráneos. En fin, este es un cuchillo que no descarto que incluso con el tiempo vuelva a adquirirlo en otro acabado diferente, aún más en otro acabado diferente. Porque hay veces que no nos importa tener dos unidades del mismo cuchillo con diferentes materiales y diferentes acabados, y si nos gusta mucho el cuchillo, incluso tres. Para gustos colores, todo el mundo es libre de tener, lo dicho, sus gustos por la cuchillería, como en todas las cosas, pero a mí en concreto de los cuchillos, como me molesta la palabrita, de los cuchillos comedidos, de los cuchillos contenidos, perdón, me molesta la palabra contenido, pero no por nada, sino porque últimamente parece que sea una de las palabras de moda en la cuchillería.
contenido, de un tamaño contenido, bueno, de un tamaño comedido, compacto, dentro de este sector, de este segmento de cuchillos. A mí es un cuchillo que me encanta. Y os voy a dejar con las especificaciones del mismo. Y el cuchillo sin la funda pesa 215 gramos. Y el cuchillo con su funda pesa 296 gramos. Bueno, y con el Super Metro Bushcraft vemos que el cuchillo mide 21 centímetros. 21 centímetros, de los cuales de hoja son 9 centímetros y medio. Y de filo útil, pues vemos que como tiene una muesca española, de filo útil está sobre los 9 centímetros. Las cachas, desde sus zonas más alejadas, están en unos 10 centímetros y medio. Luego tiene el prominente rompecráneos o rompecocos. Vamos a ver una de las cosas características de este cuchillo, que es la anchura de pala. Y de ancho de pala a la zona que más distancia tiene son 4 centímetros. Cuando acaba la dactilera ascendente y empieza el falso contrafilo, son 4 centímetros de ancho lo que tiene la pala del cuchillo. Y vamos a ver el grosor de hoja con el calibre o pie de rey, y es prácticamente vamos a colocarlo, supera, lo podéis ver claramente, los 5 milímetros, supera los 5 milímetros de ancho de hoja. Y el grosor del cabo o del mango, que es con forma un poco aguitarrada, un poco ajamonada, aguitarrada, es de 2 centímetros con 1 milímetro. 2 centímetros con 1 milímetro. Para terminar el vídeo, unos pensamientos en voz alta, unas elucubraciones en voz alta sobre el nombre del cuchillo. Obviamente Panzer con Z, el cuchillo está haciendo alusión al famoso carro de combate, al famoso acorazado alemán, ¿de acuerdo? Y queriendo hacer una analogía con la robustez que tiene el cuchillo. Además, no me extraña, porque si veis el canal ya hemos revisado otro cuchillo, que es el Desert Fox, ¿vale? Muchísimo más grande que este, por supuesto, que no es más que, no significa más que el zorro del desierto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, donde estuviera el zorro del desierto, pues estaban sus panzers, ¿no? Esto no es más que un comentario, ya lo he dicho, unas elucubraciones en voz alta. No tengo ni la menor idea de si tiene alguna relación por complementar nombres, ¿de acuerdo? El que la Casa Miguel Nieto tenga un cuchillo que se llame Desert Fox y que luego tenga otro cuchillo que se llame Panzer. A mí, personalmente, son dos palabras castrenses, dos palabras militares, que creo que están muy bien hiladas y muy bien acopladas como nombre a los dos modelos diferentes de cuchillos
a los que está aplicado dichos nombres, ¿de acuerdo? Este cuchillo, bueno, pues en vez de Panzer le podían haber llamado tanqueta, vale. En vez de Panzer le podían haber llamado Sherman, vale. Pero la cosa es que el cuchillo tiene el nombre que la casa Miguel Nieto decide ponerle, y yo creo que efectivamente este cuchillo, de no haberse llamado Panzer, yo hubiera hecho ese juego de palabras que ya me lo habéis oído decir con más de un cuchillo, de TOA, ¿no? Este vehículo que hasta no hace mucho, y creo que todavía siguen eh, algunos en activo, tenía el ejército español heredado del ejército norteamericano, que significaba transporte oruga acorazado, ¿no? Pues este cuchillo, varios cuchillos, ya he dicho, este cuchillo es un auténtico TOA, ¿vale? Pues en este cuchillo yo hubiera probablemente utilizado la misma expresión. Este cuchillo es un auténtico TOA, valga la similitud en el argot castrense, ¿eh? En el argot de la caballería castrense sería un auténtico TOA, ¿no? Pero no hace falta, porque la Casa Miguel Nieto ya lo ha bautizado con el nombre de Panzer. Entonces, Panzer además con Z, sin lugar a dudas, ¿eh? Por lo cual, ya tiene el nombre que le ha puesto la fábrica, y yo creo que el nombre sintetiza muy bien la geometría y las características de este pequeño gran matón.